Dios le bendiga, querido amado hermano. Lo que vamos a estar trayéndole hoy es algo muy hermoso, algo que nos va a impactar mucho, algo que nos trae mucha alegría. Es algo que yo quiero que usted entiéndanse que el hermano Gigi Ávila lo predicó muchas veces. Pero como digo, Dios está levantando unos nuevos vasos. Tal vez no puedan ser al nivel nunca de Gigi Ávila, ni de Estor, el hermano Estor. Bendito sea Dios, que son siervos que lucharon mucho, dieron testimonio de la palabra de Dios. Pero hoy en día vamos a estar trayendo esta preciosa palabra. ¿Qué acontecerá con la resurrección del cuerpo o cómo será nuestro cuerpo? Este estudio vamos a estar trayéndolo, ya que hay otros estudios que vamos a estar trayendo muy pronto, que es sobre el arrebatamiento. ¿Verá la iglesia los juicios de Dios o no lo verá los juicios de Dios? Pero Padre, hoy en día nos encomendamos en tu mano, Padre, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos a toda la verdad, ya que Él es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Consolador, nuestro conforte, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda alabanza, toda gloria, Padre, que sea por medio de tu Santo Espíritu que estemos trayendo esta palabra, Padre. Atamos, derribamos toda potestad del enemigo en el nombre de Jesús, Padre. Purifica tu pueblo, Padre, santifícalo, cúbrelo con la sangre poderosa de Jesús. Danos entendimiento a recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y tu honra. Padre celestial, te bendecimos grandemente, te glorificamos, porque tú eres el Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos y de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén. Hermano, que este video no lo canse a ustedes, porque estas cosas son muy importantes saberlas, porque esto aumenta mucho más tu fe, te da la fuerza para poder seguir luchando más, con más ánimo, con más fe para alcanzar esta meta y objetivo. Dice la palabra en 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta que nos está haciendo directamente la palabra de Dios en el libro de Corintios. Dirán algunos. Entonces, porque muchas personas se preguntarían, pero ¿cómo van a resucitar la gente muerta después que está muerto? Pero vamos a estudiar esta palabra que son muy importantes para el pueblo de Dios. Lo que yo voy a estar trayendo en estos días son muy importantes para el pueblo de Dios, como las revelaciones, como todo. Porque esto es necesario que nosotros, más los nuevos creyentes, sepan todas estas cosas. Dice la palabra, la resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental en la Escritura. Se refiere a la acción de Dios de resucitar a un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona, de la cual estuvo separada durante el estado intermedio. Sería en el estado intermedio de composición. Ese cuerpo se separó. Una vez que esa persona murió, se separó de esta persona. Alma y cuerpo se separan, aún el espíritu. Dice la palabra, 1. La Biblia revela por los menos 3 razones por las cuales es necesario la resurrección del cuerpo. Primera, A. El cuerpo es parte esencial de toda la responsabilidad humana. Los seres humanos que queden incompletos sin cuerpo. Por eso, la redención que Cristo ofrece se aplica a todas las personas, incluso al cuerpo. Vamos a estar viendo Romanos 8, 18, 25, que dice la palabra. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que nos manifestaremos juntamente con Jesucristo, el Rey de gloria. Tengo por presente, es una gloria muy poderosa, hermano. Bendito sea Dios, los demonios van a temblar en ese día. Porque el anhelo ardiente de la creación es enguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y luego porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice la palabra, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu de Dios en nosotros. Gemimos, estamos pasando por momentos de dificultades, de tristeza y todas estas cosas, pero el Espíritu intercede con nosotros. Muchas veces tú te vas a preguntar por qué estoy solo en un lugar. Dios te va separando por medio de su Santo Espíritu para que tú no te estés uniendo a personas que no son creyentes. Si Dios te usa para ir a esta persona, es a llevar el mensaje para convencerla, el Espíritu a través de ti, de su pecado. Bendito sea Dios. Pero Dios va separando a su pueblo de todo pecado, de toda esa impureza que hay en el mundo. Muchas veces tú te vas a sentir en un lugar, estar en una mesa, en un aposento, vas a decir, ¿por qué yo me siento tan triste? ¿Por qué no me puedo ligar con esta persona? Porque que Dios es santo, y cuando Dios llama a su pueblo, lo llama a santidad. El mismo Espíritu gime por dentro de nosotros y ve todo el pecado. A veces vamos a sentirnos un poco molesto en sentido de ver cómo el mundo se comporta ante la presencia de Dios. No recapacita que están fallando, están viviendo en el pecado. Entonces el mismo Espíritu nos va separando para llevarnos en la santidad. Nos va apartando del mundo, de todo el pecado, de toda trayectoria maligna que tiene el mundo y de gente que son perversas, que siguen caminando en los caminos de perdición. Entonces nosotros vamos a estar solos, nos vamos a sentir diferentes. Muchas veces te vas a sentir triste. Recuerda que tú no estás solo, porque el Espíritu Santo está contigo. Está ahí pensando, está analizando todas las cosas. Oh Padre, cuando tú vienes, ayuda a esta gente que se aparten del pecado. El Espíritu mismo va gimiendo también en oración, y lo que hablan en lengua también. Esta persona gimen para edificación de este cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también gemimos por dentro, nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, esperando la redención de nuestro cuerpo. Esta persona, cuando mueren, estas personas están puestas, guardadas en un lugar para juicio, pero estos que creyeron en Cristo, que se entregan a Cristo, serán levantados, resucitados. Bendito sea Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, esperando ese día glorioso que nuestro Señor nos levantará, nos dará nuestro nuevo cuerpo, ese cuerpo que es un cuerpo invencible. Vamos a estar viendo que dice la palabra, la naturaleza humana no está hablando de toda esta cosa. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 15. Bendito sea Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios nos lo dice. Dame leerlo. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. 1 Corintios 1, 1 Corintios 6, 19. Vamos a estar leyéndolo. 1 Corintios 6, 19. Y dice aquí: no ignoré que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no que es vuestro. Porque sabéis que fuimos comprados a precio. Hermano, Dios nos compró a precio de sangre. Dios nos ha dado este poder, gracias a Dios, a través de su Santo Espíritu, de testificar que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, si nos vamos, aquí dice en 1 Corintios que este cuerpo, capítulo 6, 19, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos, pero que no es de nosotros, sino de Dios. Dice, llegará a ser una vez más templo del Espíritu en la resurrección. Llegará a ser más en la resurrección. C. Para deshacer el resultado del pecado en todos niveles, debe vencerse al enemigo final de la humanidad. ¿Cuál es el enemigo final de la humanidad? La muerte del cuerpo. Este es el enemigo final de la humanidad, la muerte, y nosotros vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Dice, oh aguijón, el apóstol decía,
porque Él venció la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, y todos sus hijos también vencerán la muerte. Todos los que viven en santidad, todos los que se consagran para Dios, todos los que se apartan del pecado han vencido la muerte. Por eso dice: el que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. No podemos seguir viviendo en el pecado en la cual antes vivíamos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Recibimos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Otros recibimos, hermano, todas las bendiciones de Dios. No podamos seguir viviendo en el pecado. Entonces pasamos de muerte a vida y vencemos la muerte, siempre y cuando tú perseveres hasta el final, porque si el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea Dios. Entonces llegamos y vencemos la muerte, que se encuentra la muerte mediante la resurrección. Primera de Corintios 15, 26, aquí no lo dice claramente. Primera de Corintios 15, 26, y dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí no lo dice en Primera de Corintios 15, 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque como Jesús la destruyó en la cruz del Calvario, así también nosotros, coherederos de la gracia de Dios, gente llamada para vivir en santidad, para buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a vencer toda esta cosa que también nuestro Señor venció. Segunda, en el Antiguo Testamento, compárese en Génesis 22, 1 al 14. Vamos a ver qué nos está diciendo la palabra. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vemos este sacrificio que no fue algo tan fácil, pero vemos la fe de Abraham, el padre de la fe. Dice: aconteció después que estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La respuesta de Abraham a Dios: heme aquí, dispuesto para obedecer a Dios. Así nosotros debemos estar dispuestos para obedecer a Dios. Heme aquí, sin ningún negar, sin ninguna duda. Cuando Dios habla, es necesario que su pueblo le escuche, le obedezca. Si Dios te dice: haz tal cosa, no escucha al hombre, escucha la voz de Dios. Es mejor obediencia más que el sacrificio. Y dice: heme aquí, dice Abraham, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morias, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana. Mira que se levantó rápidamente, no puso un pero, a pesar que este dolor dentro le estaba causando, pero él tenía una fe increíble en Dios. Y dice: y se levantó muy de madrugada y anabaldó su asna, y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asna, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Adoraremos. Pero Abraham sabía lo que había de acontecer, pero tal vez todos siervos no lo iban a entender. Qué locura iba a cometer Abraham. Para ellos sería una locura, pero para Abraham era obediencia a Dios más que todo lo que es en su vida. ¿Y qué significa? Que se fue y volvió. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Mira esto, hermano, un dolor de un padre ahí a él mismo a sacrificar a su hijo. Entonces vemos, fueron los dos ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Oye, el niño le habló y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí y mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño inocentemente le está preguntando al padre: ve el cordero, está viendo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que papá vaya a sacrificar? Es un niño inocente, hermano, nunca tuvo esperanza ni tuvo ese pensar en su cabeza que iba a pasar por este momento. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, iban juntos
Ahí vemos, el padre va con su hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Hermano, mira, muchas veces Dios no habla con su voz audible y nos dice, deja eso, abandona eso, haz esto. En el caso mío, como cuando Dios me habló a mí, me dijo, deja a la madre de tus hijos porque esa mujer aún vive con su marido, vive en vida. Y hay gente que vienen con comentarios intentando impedir lo que Dios te dice que haga. Así, si una persona se vio opuesto en los caminos de Abraham, usted iba a obedecer al hombre antes que a Dios. Y ahí están las consecuencias. Si Dios le dice que haga algo, con su voz audible le habla, pruebe que este sea Dios hablándole. Y si Dios le habló, camina, hermano. No tenga esa duda y haz lo que Dios te ha dicho que haga. Porque toda obra para bien para los creyentes. Bendito sea Dios. Entonces, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, y ahí sucedieron estas cosas cuando dijo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo, le estaba diciendo, como a sacrificárselo a Dios. Él vio que él es un hombre temeroso de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero bravado en un alzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ahí Dios tuvo misericordia de él y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Oye, Jehová proveerá. Nosotros debemos tener esa fe cuando nosotros estamos pasando por momentos que no tenemos dinero, que estamos siendo afligidos, que estamos pasando por momentos de dificultad. Tenemos que tener esa fe que Dios va a proveer. Pero ¿qué quiere Dios? Que todos trabajemos con nuestra mano forzadamente. Es que hay hermanos que necesitan esto, que estoy pasando en esto, que no consigo trabajo. Hermano, si usted no hace el esfuerzo para su propia vida, ¿quién lo hará por ti? Dios necesita ver ese esfuerzo de ti y Él va a proveer por tu propia mano. Bendito sea Dios. Porque hay una cosa que la gente siempre dice, que Dios te va a bendecir, va a usar otro para bendecirte. Hermano, tenga cuidado. Dios bendice al hombre con su propia mano. Por eso el apóstol se decía que él no se obtenía de los demás, como muchos lo tienen por costumbre. Hay que esforzarse. Cuando Dios vio que usted puso el ánimo, como hizo Abraham, entonces Él pruebe las cosas por medio de tu misma mano para que tú seas bendecido. Por eso dice la palabra, no he visto un pobre que mendigue pan, un hijo de Dios, hermano. Cuando tú a otro mendigando pan, Dios te provee, hermano, con tu propia mano. Dios necesita ver que tú te esfuerces, que des este poder de poder a levantarte buscando y supliendo tus necesidades para que también pueda ayudar con la necesidad que hay dentro de la iglesia de Dios, porque nosotros somos lo que Dios usa para proveer en su iglesia todas las cosas necesarias para llevar su palabra, porque nuestra riqueza está en el reino celestial. Entonces vemos lo que sucedió y dice que Dios proveerá, le llamó al lugar. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así se llama este lugar. Vemos que Abraham se puso dispuesto a escuchar a Dios. Por eso vemos con Hebreo, que nos dice en el verso 11, 17 al 19. Nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía un unigénitos, sabiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Porque esto va a pasar. Dios va a levantar a todos los muertos en Cristo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vemos lo que hizo el Señor. Al igual que en Salmo 16:10, la palabra nos dice así, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que
tu santo vea corrupción, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Todo el santo que Dios ha levantado en esta tierra con su amor, con su poder, por medio de su Espíritu Santo, Él no lo va a dejar ver corrupción, como decía el salmista. Vemos que tenía esa fe en nuestro Señor Jesucristo, igual que con Hechos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2:24. Nos dice: al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Levantó, Dios levantó, bendito sea Dios. Todos estos acontecimientos bíblicos nos están probando, como en el libro de Job, Isaías 26:19, que voy a estar leyendo Job 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive. Esta fe de Job nunca desmayó, aún con toda la aflicción y la necesidad que estaba pasando. Él sabía y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha hasta mi piel, y en mi carne he de ver a mi Dios. Vemos esta fe de Job, el cual veré por mí mismo. Todos los creyentes tienen que tener esa fe y esperanza que verán a Dios por ellos mismos, y mis ojos lo verán, y no otro, sino Él mismo. Con esa fe, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Él tenía esa esperanza y esa fe que sus ojos han de ver su Redentor. Y todo el creyente que será arrebatado verá a su Redentor. Aún los que serán resucitados, hermano, esto verán a su Redentor. Al igual que en Isaías 26:19-21, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Bendito sea Dios. Palabra poderosa en Isaías. Bendito sea Dios. Al igual que en Daniel, el Señor nos da otro texto bíblico, Daniel 12:2. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los que son levantados, hermano, para vida eterna, los que murieron en Cristo, los que se guardaron en santidad, y aquellos que fueron impíos, que blasfemaron, se levantaron contra la palabra de Dios, pasaron por la apostasía, vivieron la apostasía, vivieron el engaño, murieron en el pecado, se van para vergüenza, que el lugar de tormento. Bendito sea Dios, dice la palabra de Dios. Al igual, hermano, estamos viendo todo esto texto bíblico, igual que en Oseas 13:14, la palabra nos dice más hacia abajo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y será tu destrucción, oh Seol. La composición será escondida de mi vista. De la mano del Seol lo recibiré, lo liberaré de la muerte. Dios lo va a libertar. Toda esta persona que vivía en el pecado, toda esta persona que cuando vienen a Cristo son nueva criatura, Dios lo está arrebatando de aquel lugar del Seol, porque ya esta persona, si había muerto en aquella época, en el pecado, se habían ido a aquel lugar de tormento. Y aquí el Señor nos está hablando en Oseas 13:14, todo esto acontecimiento. Aún en el Antiguo Testamento pasaban todo esto caso, hermano. Vemos como Jonás estaba dentro del pez y él clamaba desde allá adentro para que Dios tuviera misericordia de él en aquel lugar del Seol. En el corazón de ese pez estaba Jonás corriendo de Dios, pero ya Dios tenía un plan para que él fuera y llevara el mensaje. Como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como nos dice Lucas 14:13-14, la palabra nos dice así: mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El creyente debe compartir lo que tiene con esta gente que son mancos, con esta gente que son cojas, con esta gente que están padeciendo, que son minusválidos. Por eso Dios está hablando claro, porque hay gente en el pueblo de Dios
que tiene dos manos, tiene dos pies y puede trabajar y se está obteniendo a los otros. Y Dios no está hablando la persona en verdad que necesitan esa ayuda, porque hay gente que tienen las dos manos buenas y no quieren dar un golpe y quieren estar abusando de los otros, hermanos. Y por eso el apóstol decía que ni a él mismo se sostenía de los otros, como muchos lo tienen por costumbre. Y aquí Dios no está hablando claro en Lucas. Mira qué es lo que son las personas que necesitan de verdad la ayuda mucho de los hermanos, porque hay hermanos que están pasando padecimiento y comparten lo que tienen con los demás. Pero Dios es claro en su palabra cuando dijo: más lo que fueren tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero aquí en Lucas no está hablando 14, 13, 14, más cuando haga banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Son esta gente, tienen discapacidad y no pueden trabajar, a pesar que en muchos países como Europa esta gente tienen un salario, tienen un % donde ellos sobreviven y a veces pueden vivir mejor que una persona que tiene dos brazos, porque aquí en Europa no van a mantener a nadie que tenga dos brazos, que pueda trabajar, que se obtenga a pedir dinero, a pesar que mucha gente abusan del Estado. Y por eso este país también se sale de la Unión Europea, porque viene mucha gente que son jóvenes, que pueden trabajar, ven los viejos trabajando y ellos no quieren trabajar. Entonces esta gente son los que más bonitos se visten, son los que más quieren brillar, pero no quieren dar un golpe. Entonces la palabra nos dice en el Nuevo Testamento: más cuando haga banquete llama a los pobres, pues esa gente que no tienen hogares, que están viviendo sin casa. Pero si usted es joven, puede trabajar, hermano, esfuércese, porque te digo que tú no vas a heredar el reino de los cielos, porque Dios aborrece lo que es el perezoso, hermano. Dios aborrece esas cosas y eso es lo que más hay hoy en día. Mucho estafarodes por las redes, tú ves que le mandan número de cuenta a uno, tú ves que le mandan para estafar a uno. Y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estas son las cosas que muchos no van a poder recibir la redención. Se van a perder y se van a ir al lugar de tormento, porque Dios ve que ellos tienen sus dos brazos, sus dos manos y pueden trabajar. Aún son gente más jóvenes que uno y están con un abuso en el pueblo de Dios. Y dice la palabra que Dios todo lo ve, todo lo escucha, examina todo tu paso. Job 34, 21, y nos está diciendo que de Dios nadie se burla. Bendito sea Dios. Aquí no está hablando pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, como no pueden trabajar porque son discapacitados. Entonces, ¿quién te recompensará? Dice la palabra: pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Porque allí hay gente que tendrá mansiones, que muchas dicen: pero ¿cómo la tiene mejor que yo? Porque esta gente obedecieron la palabra de Dios, trabajaron para el reino de los cielos, se sometieron a la palabra de Dios, y por eso van a recibir lo que es, se te será recompensado cuando sea la resurrección de los justos. Que nos dice también aquí, nos da esta palabra nuestro Señor. Igual que en Lucas 20, 35 y 36, nos está diciendo: más lo que fueren detenidos por digno, lo que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y no son hijos, y son iguales a los ángeles, perdón, gloria a Dios. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Dice: más los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero de la resurrección, del levantamiento del pueblo de Dios y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Qué dice la palabra en este caso? Que cuando uno se preocupe en este mundo, en este cuerpo, anhelando todo deseo carnales, todo deseo sexuales, pero cuando este cuerpo sea levantado, que recibamos el nuevo cuerpo, ya no nos daremos en casamiento. Estoy aquí en el mundo del pecado en la cual estamos viviendo, pero en el cielo no nos daremos en casamiento, seremos como los ángeles servidores de Dios, hermano, de Dios. Usted va a ser como los ángeles, no va a estar pensando de que en enamorarte ni nada de eso. Esto mientras estamos aquí en este mundo de pecado, allá arriba seremos como los ángeles, allí no se van a dar en casamiento más.
El ejemplo de Jesús, que decía que habían unos 7 hermanos, que el primero murió y el otro hermano se casó con la mujer de aquel que había muerto, y así pasaron los 7. En la resurrección, de cuál será esa mujer ya que había vivido con los 7 hermanos. Y Jesús le dijo: ustedes serán como los ángeles, ya no se darán en casamiento más. Esto mientras estamos en este cuerpo terrenal, un cuerpo que no se sujeta a la palabra de Dios, ni se sujeta a lo que es de Dios. Este cuerpo solo pide corrupción, pecado y destrucción para él mismo, pero mal espíritu pide todo lo que es de Dios. Por esto este espíritu va dentro de un cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo invencible. Bendito sea Dios. Nos está hablando claro la palabra, hermano. Al igual que nos está diciendo en Juan 5, 21 al 29, vamos a estar leyendo esta palabra. Dice Juan 5, 21 al 29, porque como el Padre levantó a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, dice la palabra. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice la palabra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Está hablando Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Dice la palabra, no es maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán sus voces. Ay, Dios Padre, cuando suene esa trompeta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A lo bueno, para que tú seas uno de los que sea resucitado y levantado y llevado al reino de los cielos. Apártate del mal, del pecado, de toda esa falsedad, mentira que tú llamas a otro y le estás mintiendo de tu vida, cuando tú no te quieres forzar para ganar para ganarle la entrada al reino de los cielos. Si usted está permitiendo que Satanás le ponga toda cosa. Mira, hay una cosa que le quiero decir, hermano. Mucha gente se están engañando ellos mismos. Dice, no se engañéis vosotros mismos. De Dios nadie puede ser burlado. Dios conoce la intención y el pensamiento del corazón de vosotros. Viva para usted, viva para que usted alcance este lugar que se llama cielo, para que usted sea arrebatado, para que usted reciba esta promesa que está aquí. No se haga tonto usted mismo, perdone por la palabra. Viva para usted, no se haga cabezón, porque usted se está engañando usted mismo. Todo el mundo, la salvación es individual. Todo el mundo debe luchar por su salvación, peleando con el pecado, peleando con la mentira, con la falsedad, la cual Satanás usa en ti para estar engañando a los otros. Dese cuenta que usted también va a rendirle cuenta a Dios. Usted revise su vida, purifíquese, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y todo mentiroso, toda gente que levanta calumnia, toda la gente que levanta toda falsedad para engañar al otro, no entrará al reino de los cielos. Te digo que toda gente que vive así se va al mismo infierno. Porque la palabra es clara. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Si usted quiere irse en la resurrección para vida, haga lo bueno. No se engañe usted mismo. Esfuércese usted mismo. Sea valiente como Dios le dijo a Josué. Para que reciba la promesa. Para que reciba lo que es, lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque hay gente que se están engañando ellos mismos y creen que están engañando al hermano. Usted le está mintiendo. Usted está poniendo a que ese hermano padezca. Y usted mismo se está condenando. Bendito sea Dios. Porque Dios todo lo escudriña. Todo tu pensamiento, todos tus planes, todos tus planes satánicos que están dentro de la cabeza de muchos en el pueblo de Dios. Dios lo ve todo. Y eso no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Y dice, más los que hicieron lo malo se van a ese lugar de tormento. Luche por su salvación, porque yo estoy luchando por la mía. Yo estoy luchando y ayudándole al pueblo de Dios para que ellos se den cuenta. Toda esta fechoría, toda esta cosa, toda esta malicia, toda esa mentira nos lleva a condenación de nuestra alma. Sálvese, hermano, si puede. Por eso la palabra nos está diciendo aquí cuando nos está hablando en Juan al 29. Y Juan 6, 39 y 40 nos está hablando de nuevo al 54.
Vamos a ver que el Señor no está diciendo así aquí. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda ni todo lo que me diere no pierda yo nada, que él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en los días postreros. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo y he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeres, y yo lo resucitaré en los días postreros. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Dice, viene a mí. Hay una cosa, hermano, que he visto personas que han hablado conmigo y esta persona vienen corriendo leyendo la Biblia y no captan para ello. La palabra de Dios es muy importante, sea que usted falle, lo que sea, léala, pero vaya entrando usted qué significa, qué Dios le está diciendo a usted. Porque hay gente que leen por leer, pero no para obtener conocimiento ni el significado de lo que Dios le está hablando en la palabra. No lea por leer, y aunque usted mejor lea machucando, pero trate de entender, trate que eso entre por su cabeza, se le discierna dentro y vaya al corazón de usted y usted lo intente de entender, porque Jesús no está hablando claro que nadie viene a él, sino lo que Dios ha enviado que vengan a él. Nadie vendría a él, pero hay algunos que ya son gente puesto para condenación porque niegan la palabra de Dios, niegan a Jesús como el Hijo de Dios, y estas personas no pueden venir al reino de los cielos. Ningún incrédulo puede entrar al reino de los cielos, y más negando al autor de la vida, que es Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está hablando de él mismo, que él ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida, le decía Jesús ahí mismo. Pero los fariseos seguían con esta trayectoria usada por el mismo diablo y su pensamiento de tentaciones, tentando al Hijo de Dios cuando Dios no puede ser tentado. Bueno, dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando se entregó a la cruz del Calvario, así mismo lo hizo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque esto estaban hablando carnalmente entre sí, ellos murmurando, pero no sabían que Jesús le hablaba espiritualmente. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estamos hablando de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, y esto ellos no lo entendían. El que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en los días postreros. Bendito sea Dios. Y esto nos está hablando desde al 54. Entonces en 1 Corintios 15, 22, 23, el Señor nos está hablando de nuevo, cuando nos está diciendo, así como andan dos, mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Vemos, hermano, va a acontecer el ocaso. Los que se van en el arrebatamiento se van con Jesús en su venida, y hay otros que se van a quedar, van a estar luchando, pasando por la gran tribulación. Estos van a pasar todos los juicios, y estos que sobrevivan, algunos le cortarán el cuello. Entonces vamos a ver, ahí se habla la palabra de los dos. Así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, hermano. Unos se quedan y otros se van ahora en el arrebatamiento. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea Dios. Y otros que mueren antes del tiempo de la venida de Cristo, mueren en Cristo, y estos ya están reservados, que son los muertos que serán resucitados. Y uno cuando Él vuelva de nuevo. Bendito sea Dios. Como nos está diciendo también en Filipenses 3:11, nos dice la palabra así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, si en alguna manera llegase, y es por lo que tenemos que luchar para llegar, hermano, a este lugar. Primera Tesalonicenses 4:14-16, la palabra nos dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Vuelvo y le repito esta palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo traerá con Jesús. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen, sino que también serán arrebatados en sentido con vida. Unos serán que ya están muertos, serán resucitados y serán arrebatados, y otros también los que ya están en vida, porque esta generación no va a pasar hasta que toda esta cosa acontezca. Entonces está hablando de los muertos serán resucitados, y también los vivos al mismo tiempo serán arrebatados. No está hablando ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4:14-16. Esto es lo que nos está hablando la palabra de Dios, al igual que en Apocalipsis 20, 4:6-13, la palabra nos está diciendo así: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados. Bendito sea Dios, los que van a ser decapitados. Estos son los que van a pasar por la gran tribulación y le van a cortar el cuello, le van a decir que niegue su fe, y si no lo niegan, esta persona van a cortarle el cuello. Y dice: por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bendito sea Dios. ¿Y dónde será? En la Nueva Jerusalén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se les cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, hermano, la Biblia nos hace entender claro que es muy importante que ustedes se vayan en la primera. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no tendrá. Porque, ¿qué sucederá a los juicios que van a acontecer en esta tierra? La segunda muerte va a atrapar a muchas personas que se queden. Los que se quedan en el arrebatamiento no saben lo que le va a coger a ellos, hermano. Pero los que se van con Cristo en la primera, estos ya se van. Y estos ya no vienen para juicio jamás. Estos ya están puestos para estar con el Señor viviendo, porque eso lograron pasar la prueba. Se fueron. Bienaventurado el santo y que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, voy a estar mirando esto muy bien. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 de 6 a 1. Bendito sea Dios. Estos reinarán con Cristo 1000 años. La primera resurrección. Esto incluye la resurrección de Cristo y de todo el pueblo de Dios, en contraste con la resurrección de los malvados al final del milenio. Lo vemos en el arrebatamiento. Y dice: algunas veces ese reino de 1000 años de Cristo se llama el milenio. La característica de este reino son que, primero, fue predicho
en el Antiguo Testamento, Isaías, el acontecimiento que había de pasar. Y nos habla mucho y que Satanás será encadenado. Ahí hay mucho que estudiar, pero no voy a pasar por este momento. Los santos martirizados en la tripulación, véase notario. El pueblo gobernado por Cristo estará formado por los que sean fieles a Cristo en la tierra durante la tripulación y que sobrevivan hasta la venida del Señor, y los que nazcan durante el milenio. Nadie que no sea salvo entrará en el reino. Dice, los que reinen con Cristo estarán sobre todas las naciones, porque servirán y gobernarán a Israel y a las demás naciones. Wow. Habrá paz, seguridad, prosperidad y justicia en la tierra, como nos dice en Zacarías 9:11 y Zacarías 2:5. La naturaleza será restaurada a su orden, perfección y belleza original. Salmo 96, 11, 13, Salmo 98, 7, 9, Isaías 14, 7, y no de unos cuantos textos bíblicos. Y luego nos dice, durante ese reinado, las naciones están obligadas a continuar en fe en Cristo y obediencia a su gobierno. Sin embargo, algunos escogerán el camino de rebelión y desobediencia y serán castigados. Al fin de los 1000 años, Cristo le entregará el reino al Padre. Después comenzará el reino final y eterno de Dios y del Cordero. Los que se rebelan contra Cristo, se levanten contra Cristo, estos van a ser muy castigados, porque Satanás va a estar suelto en esa época y se va a llevar mucho de nuevo. A Dios no se le puede desobedecer, y hay muchos que se levantarán para poder discutir con él. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? Estuvimos leyendo esta palabra que estuvimos leyendo aquí. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 20, 11, 15. Y dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaba escrita en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Jade entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Jade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lugar de fuego. Es muy importante entregarse a Jesús, muy importante mantenerse firme, muy importante vivir en la santidad, porque en este libro también, como Dios escribe, Dios tiene un lápiz para borrarlo también. Dios se lo dijo claro a Moisés, que si su pueblo pecare, Él lo borrará del libro que está inscrito. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Muchas personas dicen, una vez la salvación concedida, ya no se puede perder. Vete al pecado, vive en el pecado, muérete en el pecado, a ver si tú no la vas a perder. Hay que tener cuidado, porque todos estos pensamientos no vienen normales de una persona que está consagrada a Dios. Esas son personas que quieren vivir en la apostasía y piensan que me entregué a Cristo, ya todo está bien. Hay un proceso largo, por eso dice el Señor, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra nos habla claro que el infierno va a entregar las almas, el mar donde la gente muere en esos barcos que se hunden, van a entregar las almas, y todos van a entregar las almas para que sean juzgados. Uno para vida eterna y otro van a ir para condenación. Pero Dios te va a juzgar. Dios es un Dios santo, es un Dios de misericordia, un Dios justo, un juez justo. Él te va a juzgar, porque Él no cuánta gente levantan un alma, matan al otro, el otro pone veneno, el otro hace cosas que quita el alma a otra persona. Y hay muchos otros pecados que son pecados graves ante la presencia de Dios. Entonces seremos juzgados. Si usted vivió en las cosas malas, haciendo lo malo, destruyendo, no pueda creer que va a ese lugar santo llamado reino de Dios. No, hermano, lamentablemente no es para personas que tengan esa impureza. Dice la palabra de Dios, la resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo. Véase Mateo 28, 6 en adelante y Hechos 17, 31. Vamos a estar leyendo estas dos partes de la palabra, como nos lo dice aquí. Bendito sea Dios.
Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ven y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos, está viendo, entre los discípulos se preguntaban y decían que Jesús no estaba. Resucitó al tercer día como lo había prometido. Y esto va a acontecer a los que mueren en Cristo, que también serán resucitados. Nos dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando la fe a todo con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien asignó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Él mismo hará su juicio. Él mismo va a juzgar a todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice en 1 Corintios 15, 12, 23. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estas falsas religiones meten todo lo que es una herejía en la palabra. Y aquí tiene que acontecer lo mismo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Ahora será algo muy visible rápidamente, como un rayo, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces estarían negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo una persona pues está confundida creyendo que Jesucristo fue resucitado, pero no cree que hay resurrección de los muertos? Está contradiciendo la palabra de Dios. Y es lo que Satanás hace para confundirla mucho y llevarse a mucho en el equivoco. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo? Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está hablando aquí estas cosas encontrando una solución. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A través de Cristo, a través de Adán entró la muerte al mundo, el pecado entró por ahí. Entonces por Cristo seremos resucitados, siempre y cuando estemos en Él, viviendo conforme a su palabra, a su mandamiento y su voluntad. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo a la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea Dios. Esta es la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo. En términos generales, el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Vémoslo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea Dios. Nos lo dice también en 1 Corintios 15, 20, 29, al 49. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su vida. Luego el fin cuando entregue el reino, luego al fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio de toda autoridad y potencia, dice. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de su pie. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El pueblo de Dios no puede irse al infierno, necesita vivir en santidad, luchar por su salvación. Porque todas las cosas lo sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De todo modo, que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Es una pregunta. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque el diablo nos está siguiendo, porque él sabe que viene la resurrección del cuerpo. ¿Por qué peligramos a toda hora? Porque Satanás sabe que nosotros somos sus enemigos. Nosotros tenemos lo que es el Santo de Israel, el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo. Entonces él nos sigue porque él se levantará a toda cosa llamada precioso, valioso de Dios. Si como hombre batallé en Efesios contra fiera, ¿qué aprovechará si los muertos no resucitan? Él diciendo como entonces todos estos sacrificios los hice en vano. Entonces comamos y bebamos y moramos porque ya no hay sentido para nada, ¿no? Pero él está hablando claramente. No oiréis las malas conversaciones, corrompen las malas costumbres. No oiréis las malas conversaciones, corrompen la mala costumbre. Toda esta gente que tienen un evangelio tergiversado, que no es el evangelio de Cristo, no es bueno ni que conversemos con ellos, porque son gente con herejía, gente inspirado con voz del mismo diablo, que intentarán clavar esta herejía de creencia en tu cabeza, que no son la de la palabra de Dios. Tergiversan la Biblia. Vemos el caso de los fariseos, eran maestros de la ley, pero eran una persona que tentaban en cada momento. Y no hay conversaciones porque esta gente trae mala costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando el apóstol. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Porque hay gente que no conocen a Dios, están hablando de la Biblia, están hablando de Dios, pero no conocen a Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que en una carne es la de los hombres, y otra carne la de la bestia, otra las de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra es lo de lo terrenal. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas los espíritus el espíritu no es primero, sino el animal, luego el espiritual, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El espíritu que estaba dentro de él. Ahí vemos, hermano, una semilla cuando tú la siembras, tiene un proceso, algunas crecen al tercer día, otros, mira eso, hermano, la semilla ya tú la ves seca como si estuviera muerta, tú la siembras. Y al tercer día, como el maíz, ya van naciendo. Y esta semilla tiene un proceso de romperse en el cacarón, que es súper duro. Cuando estalla en el dolor, en el sufrimiento, como muchos creyentes que ahora están sufriendo como una semilla que ha de nacer en Cristo. Y está con un proceso, pasando por una dificultad para poder echar esa plantecita para que nazca nuevo. Por eso cuando venimos a Cristo,
Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando tú plantas una semilla, esa semilla está seca, se vuelve el cacarón duro, pero tiene que romperse para que lo que está dentro con vida pueda salir afuera y de nuevo fruto. Y así mismo está diciendo el apóstol aquí, explicándonos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hay cuerpo terrenal, cuerpo animal, y hay cuerpo, hermano, celestial y cuerpo terrenal. Vemos que Adán fue primeramente formado del polvo y el Espíritu de Dios que dio vida dentro de él, este va a ir al cielo. Pero Adán, si murió en pecado, no podría ir al cielo. Pero vemos cómo Dios hizo su grandeza y todo el que muere el pecado no puede entrar al reino de los cielos. Y por eso el creyente pasa por un proceso de prueba, de dificultad, porque es necesario que sean probados como el oro. Vamos a tener todo. ¿Acaso tú has visto un creyente que vino a Cristo? Algunos que aceptan a Cristo y se murieron, pero el creyente que vive en este mundo pecaminoso, dice la palabra que serán afligidos, porque ellos no se van a adaptar al mundo pecaminoso, van a pasar por un momento de prueba, por dificultades, hasta que este cuerpo parta de este mundo y el alma se vaya al cielo. Si mueren en Cristo, mueren en santidad y mueren viviendo en la verdad. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, para que entre arriba cuando venga y sean arrebatados, recibirán nuevo cuerpo. Nos lo dice también, aquí la palabra nos lo viene confirmando en Filipenses 3, 20, 21, cuando nos está diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación vuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice más, lo leo de nuevo, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformó el cuerpo de la humillación vuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo será transformado, este cuerpo que nos van a dar son cuerpo nuevo, este cuerpo es terrenal, este se queda aquí abajo. El cuerpo que viene es el cuerpo celestial, el nuevo cuerpo que seremos transformados, porque este cuerpo es terrenal, este cuerpo no tiene la resistencia para ir al cielo. El único hombre que fue arrebatado fue Enoc, hermano. Este hombre andaba con Dios, obedecía a Dios, se sometía a Dios y vivía conforme a la palabra de Dios. Pero este cuerpo es terrenal, esto se quedará, esto es como una casa que uno vive y tendrá que un día quedarse. Es como la mariposa que está primero en la larva y luego pasa y esto se rompe y la mariposa se hace mariposa y ya puede volar. Ella pasa por un proceso de tiempo, por un proceso de prueba, por un proceso de frío, por un proceso que pueden venir otro animal y picarla y comérsela, por un proceso de que tal vez ese cacarón nunca se rompe y la mariposa se muere. Pero cuando esta mariposa empieza a echar la ala, hermano, que sale de ese cacarón, de ese proceso, de esa prueba, de esa dificultad, de este momento que estuvo en un lugar pasando soledad, la mariposa sale y empieza a volar. Ya ve el mundo diferente, puede irse a los aires, y volar, pero también tenga cuidado, porque puede pasar cualquier pajarito y comérsela en el aire. Así tenemos que tener cuidado, porque Satanás pone mucha tentación en nuestra vida también. No crea que ya nada más tú vas a volar y todo, pero en aquel día sí que seremos arrebatados, aquellos que se van en el arrebatamiento. Yo voy a decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo no conozco el plan de Dios, pero muchas revelaciones me he visto predicando durante la época del anticristo aquí abajo. Que sea la voluntad de Dios, sabe si me voy o me quedo, pero yo estoy luchando para irme, porque no es fácil las situaciones que va a haber en esta tierra. La desgracia, hermano, va a ser terrible. Principalmente los que sobrevivan a la guerra, a los virus y todas las tragedias que vienen a este mundo, bendito sea Dios. Entonces vemos todas estas cosas. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, un cuerpo que ya no peca. Ese cuerpo es un cuerpo preparado para vivir todas las situaciones, para transportarse de un lugar a otro. Ya tú no vas a necesitar nada de eso. Tú serás como un ángel, hermano, bendito sea Dios, porque ahí lo dice claramente. Esto es una alegría, este cuerpo que viene. Este cuerpo será desechado, este cuerpo es terrenal, pero sabrá Dios lo que quedamos juntamente. Habrá un cambio, hermano, en el aire.
Va a haber una transformación de este cuerpo, porque dice que el cuerpo que recibiremos será semejante a este cuerpo, pero que se adapte a lo espiritual. Bendito sea Dios, que no peque, un cuerpo que sobreviva. Vamos a seguir leyendo y la palabra nos lo va diciendo. Gloria a Dios. Esta parte me encanta, hermano. Usted debe alegrarse con esa parte. Usted sabe que va a recibir un nuevo cuerpo, que este cuerpo que ya se enferma, que la enfermedad la está destruyendo, que los dolores que no te dan paz. Aquel cuerpo no, hermano. Aquel cuerpo usted vive sin miedo. Bendito sea Dios. Usted vive sin miedo. Gloria a Dios. Usted va a vivir sin miedo. Aquí nos lo estaba hablando en Filipenses. Estamos viendo Filipenses era 3, 20 al 21. Entonces vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, hermano. Vamos a ver después, vamos a estar leyendo Primera de Juan, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ahí nos está hablando el Señor, nos habla de estas situaciones del cuerpo y luego nos está hablando de todas las cosas. Tendrán poder y no estará sujeto a la enfermedad, este nuevo cuerpo, ni a la debilidad. Primera de Corintios 15, 43. Primera de Corintios 15, 43. Aquí nos lo dice claro. Que nos dice aquí claramente. Dice, se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán en poder. Cuerpo con poder, hermano. Estos cuerpos no será un cuerpo como este cuerpo que está aquí, que este cuerpo se enferma, este cuerpo se debilita, este cuerpo a veces ya no aguanta más y toda esta situación. Al igual que nos dice, será espiritual, ejemplo, no natural, sino sobrenatural, no limitado por las leyes de la naturaleza. Nos lo dice en Lucas 24, 31. Nos dice Lucas 24, 31, bendito sea Dios. Lucas 24, 31. Vamos a estar leyéndolo. Vamos a ver qué nos dice. Lucas 24, 31. Mi alma te alaba, Cristo. Porque la gente no entiende esto. Este nuevo cuerpo, hermano, es un cuerpo celestial. Cuerpo que usted se va a mover por todos los lados. Lucas 24, 31. Ya estamos cerca, hermano. Jesús se le aparecía a ellos. Jesús se le aparece a sus discípulos, porque ellos tenían el corazón incrédulo. Vemos esta situación y Jesús se le podía desaparecer, Jesús podía pasar una pared, porque ya este era un cuerpo preparado, cuerpo celestial, hermano. Bendito sea Dios, para aquellos que van a recibir este cuerpo. Bendito sea Dios. Ahora voy a estar leyéndole, hermano. Vamos a estar leyéndole en Juan 20, 19. Juan 20, 19, que nos estará dando unas explicaciones también de esto, de lo que estamos hablando ahora, hermano, para recibir esta palabra de Dios, estos cuerpos espirituales, estas cosas que es muy importante. Vamos a estar viendo lo que Juan 20, 19, a ver lo que el Señor nos dice aquí, de estos cuerpos que vienen para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y aquí nos está hablando claramente Juan 20, 19. Nos dice aquí la palabra aquí. Y el Señor nos dice, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Vemos que Jesús, la puerta estaba cerrada y Jesús entró y pasó hacia ellos, hermano, y le dijo, paz a vosotros. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Vemos que Jesús se le apareció
La puerta estaba cerrada, él no tenía necesidad de cerrar la puerta. Entonces los creyentes van a recibir este mismo cuerpo, hermano, un cuerpo que va a pasar las paredes, un cuerpo que va a transportarse de un lugar a otro, porque vemos que era nuestro Señor Jesucristo y dice que vamos a recibir el mismo cuerpo el cual recibió nuestro Señor Jesucristo. Tal vez con la forma e identidad de nosotros, pero un cuerpo adaptado a lo espiritual, un cuerpo movible, un cuerpo con poder, un cuerpo celestial, hermano. Un cuerpo que presenta todo lo que es un movimiento, el cual no todo el hombre lo puede hacer. Aquí vemos en 1 Corintios 15:44, también la palabra nos dice aquí, claramente nos dice la palabra así, donde dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Que nos está diciendo la palabra aquí mismo, resucitará cuerpo. Pablo comienza aquí en un estudio sobre las doctrinas de la resurrección de los muertos para conmemoraciones para esto. En sentido, hermano, el cuerpo no recuerdo, los animales no van al cielo, recuerden eso, cuando la Biblia no está hablando en el cuerpo animal y este cuerpo no se adapta a lo que de Dios, es como si fuera un cuerpo como el de los animales. Los animales no tienen la oportunidad de ir al reino de los cielos, pero este cuerpo no se adapta a lo que es de Dios. No le gusta, a pesar que el Espíritu vive en él no se adapta, le gusta todo lo del mundo. Él es como si no reconociera que Dios existe. Es por el Espíritu que tú estás batallando con este cuerpo y reconoce toda la grandeza de Dios. Bendito sea Dios. Pero si fuera por este cuerpo sería como los animales. El animal actúa sin tener conocimiento y aunque ellos tienen mente, piensan y hacen cosas, pero no tienen conocimiento de que de ir al cielo ni nada de eso. Entonces este cuerpo sería igualito. Lo único que este cuerpo está puesto donde vive el Espíritu Santo. Por este cuerpo no se sujeta a nada que es de Dios. Igual que los animales sin conocimiento. Lo que haga ellos nadie le va a condenar. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, el Espíritu está batallando todos los días con este cuerpo diciendo, no haga esto, no haga esto, no haga lo malo, apártate de esto, esto no está bien, no está bien, y sucesivamente. Pero los animales tienen y dice, podrá comer y beber. Oye, podrá comer y beber. Este cuerpo nuevo que tenemos puede comer y beber. Vamos a estar viéndolo en Lucas 14:15. Podrá comer y beber. Esto está en Lucas 14:15. Lucas 14:15. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bueno, aquí creo que no está hablando del cuerpo terrenal, que piensa en lo que es todo lo carnal y todo. Vamos a estar leyendo, dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a sus haciendas para que apacentara cerdo. Estamos viendo que este cuerpo llegó un momento que tiene necesidad, este cuerpo se siente mal, siente hambre y todo esto. Pero este nuevo cuerpo que el ser humano recibe, este cuerpo está adaptado para adaptarse. Está adaptado para adaptarse a lo espiritual, a lo celestial. Pero este cuerpo le da cansancio, le da hambre, le da de todo. Aquel cuerpo no, será un cuerpo preparado, hermano. Vemos también en Lucas 22:14, 28 al 30 y en adelante. Nos lleva al 43. Nos está hablando el hijo pródigo, todo lo que pasa. De Lucas 22 en adelante. Nos está hablando los acontecimientos que pasaron. Bendito sea Dios. Lucas 22 en adelante nos dice. Entonces vemos el complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de la Pascua sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de las guardias de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron
con darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlos a espalda del pueblo. Institución de la cena. Luego el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, prepararnos las Pascuas para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que las preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparado allí. Fueron pues, hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con ellos el apóstol y los hijos, y con ellos el apóstol, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? Esta Pascua esta Pascua antes que padezcan. Bueno, y dice la palabra, fueron pues, hallaron como le habían dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y le dijeron, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, porque vosotros es dado, hace como en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Más de aquí en adelante, la mano del que me entrega está contigo en mesa de la verdad, dijo el hombre. A la verdad el Hijo de Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos un discípulo sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sobre quién sería el mayor? Una dispuesta, la grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una dispuesta sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirija como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el Señor. Y os sentáis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también al Señor Simón, he aquí Satanás os pedido para rasurarlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto firma tus hermanos. Él le dijo, Señor, puesto estoy ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y ahí habían muchos acontecimientos.
la cual estaban pasando, como nos lo dice en el libro de San Lucas en adelante, y nos está hablando de todo el acontecimiento que estaban pasando, y podamos ver toda la tragedia que estaban pasando. En Lucas 24, 43, la palabra nos dice claramente, Lucas 24, 43, nos dice así: y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque vemos todas las cosas que acontecieron. Cuando los creyentes reciban su nuevo cuerpo, se revestirán de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 53. Y dice así. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Recibirán un nuevo cuerpo, hermano, la cual será un cuerpo con poder. Aquí lo van a recibir los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo será un cuerpo adaptado, hermano, para la voluntad de Dios. Las escrituras indican por lo menos 3 propósitos. Para que los creyentes lleguen a ser todos los que Dios se propuso en la creación para los seres humanos. Primera de Corintios 2:9 dice la palabra. En Primera de Corintios 2:9 dice la palabra: ante bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que les aman. Dice la palabra. Bendito sea Dios. Para que los creyentes conozcan a Dios de la manera completa que Él desea que los conozcan. Vemos lo que dice la palabra en Juan 17:3. Dice la palabra así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice la palabra de Dios. Para que Dios exprese su amor a sus hijos como Él desea. Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios. No está hablando del amor perfecto de Dios hacia la humanidad, al igual que en Efesios 2:7 dice la palabra: para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Estos creyentes reciben nuevo cuerpo. Primera de Juan 4, de 8 al 16. No ha conocido a Dios. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su único unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a Jesús en propiciación por nuestro pecado. Amado, Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Dios en Él. Y Él en Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con vosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Bendito sea Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, voy a estar leyéndola ahora mismo, donde dice: los fieles que estén vivos cuando Cristo vuelva por sus seguidores tendrán la misma transformación corporal que los que hayan muerto en Cristo antes del día de la resurrección. Primera de Corintios 15, 51, 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormimos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y estos mortales se vista de inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice la palabra de Dios. Se le dará un nuevo cuerpo como el de los resucitados. Esta ocasión no sufrirán la muerte física, el arrebatamiento. Y aquí dice la palabra, Cristo dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice la palabra de Dios. Hermano, estos estudios bíblicos son súper fuertes, largos, hay que tener mucha paciencia, pueden venirte los dolores de cabeza. Entonces, quiero decirle, hermano, que nosotros debemos permanecer firmes, hermano. Nos espera un nuevo cuerpo celestial. Recibiremos nuestro cuerpo. Este cuerpo es terrenal, hermano. Este cuerpo no se adapta a lo espiritual de Dios. Habrá una transformación rápidamente. Usted tendrá un nuevo cuerpo. Este cuerpo, un cuerpo que va a poder traspasar la pared por todos los lugares que usted vive y se vaya a vivir al reino de los cielos. Y allí estará en la nueva Jerusalén, hermano. Hermano, toda esta palabra de Dios son verdaderas, ciertas. Hay que creerla, vivirla, apartarse del pecado, purificarse, santificarse todos los días, hermano. Orar mucho, hermano. Jesús dijo, para que podáis escapar de esta condenación es necesario orar mucho en todo tiempo, más en los últimos tiempos, que es cuando más recibimos ataque como siervos de Dios. Todos los días Satanás pone diferentes planes, diferentes métodos para atacar nuestra vida espiritual. Aún enviará de lo mismo de la iglesia a veces a levantar problemas contigo. Habrá gente que tendrán falta de perdón. Una cosa que he aprendido, cuando alguien es difícil de perdonar, sea hermano en la iglesia, yo me aparto de esa persona, porque la palabra dice claro, si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. La falta de perdón es una cosa muy pecaminosa, porque es un corazón que está ennegrecido, un corazón que no perdona fácil. Es como el mismo diablo. El diablo no perdona a nadie. El diablo vino a matar, lutar y destruir. Ese no le tiene un chance a nadie. Entonces, cuando una persona está con falta de perdón, aún tu hermano se humilla pidiéndote perdóname y tú no quieres perdonar, hermano, lamentablemente de esa persona yo salgo corriendo, porque son personas que están diseñadas para que su corazón esté en falta de perdón. Pero lo importante es que tú le pidas perdón, te humille. Y si esa persona no te perdona, ya son problemas de ellos, porque tú ante Dios le has pedido perdón, te ha humillado y está buscando de Dios todos los días. Hermano, para que podamos recibir esta promesa del nuevo cuerpo, de la resurrección de los muertos, de todo esto, hermano, tenemos que mantenernos firmes. Recuerde que está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús para su gloria.